Bienvenidos a Despensantes, yo soy Jess. Y yo soy Jay. El día de hoy les traemos un video muy interesante porque vamos a echar un vistazo solamente de Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes. Antes que nada, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te avise cuando subimos video y seguirnos en nuestras redes sociales. Y sin más que decir, ¡Ve el video! Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948. Vivió durante el conflicto armado y su padre fue asesinado. Su madre salió corriendo embarazada por temor a ser torturada o asesinada. Existen dos versiones acerca de la infancia de Pedro Alonso López y queremos que en los comentarios nos digas para ti cuál es la real. Y al parecer todo iba muy bien, pero cuando él tenía 4 años, la primera versión que les vamos a contar es la de la madre. Ella cuenta que cuando salió desplazada por la violencia, aún embarazada, formó una familia con otro hombre. Un hombre que les daba cariño, que los trataba bien y al parecer todo iba normal. Pero cuando Pedro Alonso tenía 4 años, su madre decide contarle que su padre había sido asesinado por el conflicto armado cuando él estaba en el vientre. A partir de ese momento, Pedro Alonso empezó a mostrar otra actitud. Se mostraba rencoroso, retraído, callado, en ocasiones violento, y empezó a tener problemas con sus hermanastros e inclusive con su padrastro, que también respondió con violencia, castigándolo o golpeándolo. Por otra parte tenemos la versión de Pedro, donde mencionaba que estuvo en una familia completamente disfuncional, pues su padre y sus hermanos abusaban de él, tanto con maltrato y humillaciones, y por otra parte tenía a su madre que con la indiferencia se mantuvo siempre al margen de lo que sucedía en casa. Asimismo, pudimos, consultar o investigar que probablemente la madre y el padrastro tenían relaciones sexuales en frente de él y sus hermanos. Cuando Pedro cumplió 10 años, escapó de su casa y llegó a las calles de Bogotá. Allí empezó a pedir limosna, a robar y a comer las sobras porque inició su etapa como habitante de calle. Cuando Pedro tenía 12 años, parecía que su suerte había cambiado. Una familia lo adoptó, le dio techo, comida, amor y todo iba relativamente bien. Lo ingresaron inclusive a un colegio. Pero un día, en ese colegio, un profesor intentó abusar de él y sintió nuevamente que su mundo se vino abajo. Luego de esta segunda decepción, decidió volver a las calles bogotanas y allí estuvo toda su adolescencia hasta que se convirtió en un adulto. Luego de esta segunda decepción, volvió a las calles bogotanas donde estuvo toda su adolescencia y regresó a su primera casa. Cuando Pedro volvió a su primera casa, él ya era un hombre adulto y alcohólico, y su madre detectaba cierta maldad en su mirada. Sus hermanas pequeñas al cabo de un tiempo le dijeron a su madre que Pedro las tocaba y a veces se sobrepasaba un poco. Entonces su madre encendió las alarmas y un día cuando llegó se descubrió que Pedro estaba a punto de violar a su hermana menor. En este punto podemos detectar desde la parte psicológica cierta proyección de Pedro hacia su hermana menor, pues era una forma de ver cómo la hermana se convertía en víctima y él en depredador, y se cambiaban los papeles. Así fue como su madre lo echó a la calle. Nuevamente en las calles, Pedro siguió robando y en 1996 fue apresado por hurto agravado y condenado a 7 años de prisión. En la cárcel nuevamente recibiría maltrato por parte de los demás presos, de los guardias, y una noche uno de los líderes de un patio lo violó y esa fue su tercera decepción. Él se vengó ingresando en la noche a su celda y lo estranguló con sus propias manos. 10 años después saldría de prisión y a los pocos días cometería su segundo asesinato contra una niña de 10 años a la que golpeó, violó y estranguló igual que lo había hecho en su primer homicidio. A partir de allí se convirtió en el monstruo de los Andes porque esto fue en el Salto de Tequendama en Bogotá sobre la cordillera de los Andes. Hay algo que Pedro tenía a su favor: no tenía identidad porque pasaba como un habitante de calle, pues se alimentaba de sobras y demás. Y hay que resaltar que en cada pueblo donde pudo llegar, violó por lo menos a una niña. Modus operandi: escogía niñas de 6 a 14 años con situación de vulnerabilidad y podían ser a veces hasta indígenas. ¿Qué hacía? Las robaba, las sacaba y las alejaba lo más posible de los pueblos donde se encontraba y las hacía caminar kilómetros y kilómetros. Cuando llegaba a zonas boscosas donde ya podía llevar a cabo el delito, las violaba, las estrangulaba y observaba cómo se perdía de sus ojos la vida.
Es bastante creepy, es bastante cruel que este tipo de ser humano pues haya rondado tantos pueblos y haya quedado casi que impune, por lo que les vamos a contar más adelante. Y así se pasó los años viajando entre Colombia, Ecuador y Perú, hasta que en Perú, como los asesinatos eran en diferentes pueblos, la policía nunca llegó a relacionar. Y así pasaron los años viajando entre Colombia, Ecuador y Perú. Pero en Perú, por estar indocumentado, lo devolvieron a la frontera con Ecuador. En este país cometió muchísimos asesinatos, tantos que inclusive las autoridades pensaron que se trataba de un clan de trata de blancas, pero en las investigaciones nunca se llegó a esa conclusión. Fue solo hasta que un día Pedro cometió un error. En una plaza de mercado de Ecuador intentó secuestrar a una niña que estaba con su madre, y fue cuando los comerciantes lo atacaron y las autoridades lo detuvieron. Luego de que lo atraparan, se llevó a cabo una estrategia muy conocida en la policía, que es el policía bueno y el policía malo. Entonces lo que sucedió fue que fue golpeado y torturado durante varias horas por el policía malo, y cuando apenas entró el policía bueno diciéndole que no le querían hacer daño, que por favor colaborara para que todo se pudiera esclarecer, fue cuando él empezó a hablar y dijo lo siguiente: Ustedes están muy equivocados. Las niñas no están en poder de ninguna organización de trata de blancas. Están en poder de una persona muy especial, y esa persona soy yo, y no las busquen, están todas muertas. Pedro confesó aproximadamente 300 homicidios, esto mientras colaboró con la justicia, y fueron encontrados 57 cuerpos de niñas. Sin embargo, la policía cometió un pequeño error, y fue que trató de usar la información en su contra, y ahí fue cuando él se cerró y dijo que había sido cómplice y no agresor. ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía sugestionado bajo amenaza de muerte, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño eres tú mismo, decía. No, padre, yo estoy hablando solo que para servirle. Y ahí es donde todo se volvió un poco confuso para las autoridades, pues ya no sabían cuál era la versión correcta o la real. Y él inculpó supuestamente a un señor Jorge Patiño, cuando en realidad era él, pero había creado una segunda personalidad para poder defenderse y alegar más adelante en el juicio. En 1994 fue deportado a Colombia y en un juicio fue declarado sujeto inimputable porque la defensa alegó un trastorno psiquiátrico y dijo que un enfermo mental no se debe castigar sino rehabilitar, aunque sabemos que un psicópata no se rehabilita en ningún caso. Pero entonces fue enviado a un hospital psiquiátrico y 4 años después, en 1998, fue liberado y volvió a las calles del Tolima. Hasta ahí es todo lo que tenemos documentado acerca de Pedro. Sin embargo, en el 2005, por medio de una prueba de necrodactilia, fue dado su documento de identidad de baja, pues se encontró un cadáver supuestamente que pertenecía a Pedro. Es solo una teoría. ¿Qué podemos decir entonces de la mente de Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes? Como la mayoría de los psicópatas, fue creado bajo una historia de violencia, abuso sexual, maltrato e indiferencia durante su infancia. Para que se forme una personalidad psicopática se necesitan muchos factores a lo largo de la vida que detonan este comportamiento, y el primero fue precisamente esta historia infantil de violencia. Otro suceso importante que, digamos, dejó marca en su personalidad psicopática fue haber vivido en las calles, pues crece sin límites, sin normas y sin cariño. Ahora, hay un factor clave que, digamos, da el rasgo parafílico en lo que podemos hablar del señor Pedro, y fue que hay 2 escenarios en donde se vio más afectado, y fue, en primer lugar, la casi violación que tuvo en el instituto, pues en su colegio, y en segundo lugar, la violación que ocasionó uno de sus compañeros de la cárcel. A partir de ahí entonces se deshizo de todo límite que le quedaba y comenzó a distorsionar la realidad. En primer lugar, abusaba de niñas indefensas para ponerse en lugar de victimario y salirse del lugar de víctima en el que estaba desde su propia violación. En su mente justificaba que las asesinaba para salvarlas de los sufrimientos que él tuvo que pasar, pues por eso elegía niñas pobres, porque asociaba la pobreza con sufrimiento. Pedro utilizaba el sadismo como método de liberación. Él aprovechaba la vulnerabilidad de los niños, sin embargo no era la pedofilia, el móvil, sino el maltrato y el estrangulamiento lo que lo excitaba al asesinar a los niños. Muchos años después, estando en la cárcel, Pedro dijo que había sido cómplice en los asesinatos de otra persona llamada Jorge Patiño, pero esta persona en realidad nunca existió. Lo que nosotros creemos es que es una estrategia legal para ser declarado inimputable y que no lo enviaran a la cárcel, como efectivamente sucedió.
Y claro que es, digamos, muy poco creíble, pues el sujeto en cuestión muestra un grado alto de lucidez cuando ayudó a encontrar los 57 cuerpos de las niñas anteriormente, previo a decir que fue cómplice. Really, nigga? Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Por favor, déjenos en los comentarios dos cosas. Primero, ¿cuál creen que fue la historia real? ¿La que contó Pedro o la que contó su madre? Y dos, ¿qué otro personaje de la historia les gustaría que le diéramos un vistazo? No olviden que hacemos universalmente y nos vemos en el próximo video. Chao. Adiós.